Buen día. Continuamos entonces con la prueba documental. Habíamos visto el martes pasado la primera sesión y nos corresponde entonces mirar hoy la segunda. Habíamos llegado hasta acá al artículo 250 de la indivisibilidad y el alcance probatorio del documento. El 251 nos habla de los documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero. ¿Cuáles son las condiciones? Entonces, primero deben estar traducidos o por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete o por un traductor designado por el juez. Indiscutiblemente auxiliares de la justicia todos aquí para poderlo hacer valer en Colombia. Si son documentos públicos otorgados en el exterior, entonces por un funcionario o con su respectiva intervención, y deben cumplir la formalidad de estar apostillados. ¿Qué es el apostillado o en qué consiste el apostillado? Es exactamente lo mismo que hacemos a nivel local en tratándose de notarías. Dar fe, sino que en este caso lo hace el Ministerio de Relaciones Exteriores, de que efectivamente se trata de ese documento y guarda relación íntima, directa e íntegra con el documento. Y para aquellos documentos con países con los cuales no tenemos tratado internacional, porque parte de los tratados internacionales pues se deja, digamos, en el ámbito legal, que pueden cumplir esta formalidad así como la hemos manifestado, pero aquellos que no están cobijados por tratado internacional, o sea que Colombia no tiene tratado internacional con ese país, deben estar autenticados por el cónsul o agente diplomático colombiano, de ser posible, o en su defecto por el de una nación amiga. Todo esto tema de manejo de derecho internacional público, ¿no? Porque Colombia, para sus relaciones exteriores en aquellos países donde no tiene cónsules o agentes diplomáticos, embajadores, pues nos valemos o se valen internacionalmente de naciones amigas. Y ejemplo, entonces, por ejemplo, allí lo tiene Uruguay, pero Colombia no. Entonces nos toca a través de una nación amiga. De esto se podrán percatar que efectivamente el manejo, pues, documentos en idioma extranjero o que hayan sido otorgados en el exterior, pues implica un tema de mayor tiempo, porque miren a todo lo que toca acudir, y esto indiscutiblemente es tiempo, y más si es en países como el nuestro, que tiene tantas deficiencias a nivel de ese ministerio, y dinero, porque indiscutiblemente pues todo esto tiene un costo. Y si estamos hablando de países extranjeros, saben ustedes que en la mayoría de las ocasiones pues es con la moneda de ellos, y esto va a incrementar a veces de qué manera pues el costo, pero es la forma que está dispuesto para este tipo de documentos. Los documentos rotos o alterados, entonces, se aprecian de acuerdo a las reglas de la sana crítica, y las partes enmendadas o interlineadas se desechan. En el fondo, ¿qué nos está queriendo decir y qué le dice el juez? Bueno, de acuerdo al sentido común, a las reglas de la sana crítica, aprecie de estos documentos que están en esa situación qué es lo que probatoriamente tiene relevancia, y eso será lo que puede ser tenido en cuenta. De resto no, que si hay tachones, no es legible, enmendaduras, interlineados, pues simplemente se desechan. La fecha cierta que habla el 253 para el documento público, la que aparece en su texto, con el famoso recibido y con el famoso acuse hoy de recibo para documentos públicos, y aparece y tiene que aparecer en el texto, y esa será la fecha cierta. Para los documentos privados, entonces, desde que exista un hecho que le permita al juez tener certeza de su existencia. Miren que aquí ya no se aprecia la formalidad como en el documento público, que tiene que aparecer, sino aquí ya vamos a la evaluación del acuerdo de voluntades. Por eso les dice desde que le permita al juez tener certeza que existió, y entonces hay forma, ¿no? Que haya sido inscrito en el registro público, si así lo exige, que se aporte a un proceso,
Bueno, documento privado o fallecimiento de alguno de los que lo han firmado, en caso que así se suscite. Pues son formas, pero en el fondo es más amplio porque el juez debe establecer la certeza de su existencia y siendo documento privado, entonces su fecha cierta será a partir de esa apreciación que haga el juez. Lo que se conoce como contraescrituras, el 254, que nos dice, y textual, ¿no? Los documentos privados hechos por los contratantes, todo tipo de contrato, para alterar lo pactado en otro documento no producirán efecto contra terceros. ¿Qué es lo primero que hay que analizar ahí? Que se sigue respetando la voluntad de las partes, como lo es en todo contrato. Pero si hay una modificación de lo que originalmente se pactó, ese documento no produce efectos erga omnes, no produce efectos contra terceros, no los puede involucrar porque sería una forma muy fácil de sacarlos del camino o de perjudicar o alterar sus derechos. Entonces va a tener efectos solo interpartes. ¿Y quiénes serán necesariamente las interpartes? Solo quienes suscriben el contrato. Esos efectos tampoco los producirán las contraescrituras públicas cuando no se haya tomado razón de su contenido al margen de la escritura matriz. Momentos o situaciones en las cuales es permitido en Colombia que se varíen, se cambien o lo pactado en la escritura original, en la escritura matriz, pero tiene que tener la formalidad que esa razón de su contenido está al margen de esa escritura, haga relación y permite identificar qué deriva de allí y cuál es el cambio de manera totalmente determinada. Cuyas disposiciones se alteren en la extraescritura y en la copia en cuya virtud ha obrado el tercero, siempre pretendiendo, claro, no ir a alterar, no ir a adulterar los derechos de los terceros, para que las partes en el fondo no puedan disponer, así sea en un acuerdo voluntario, de conculcar derechos de los terceros y exige pues este tipo de formalidades. Las notas al margen o al dorso de los documentos. La nota escrita o firmada por el acreedor a continuación, al margen o al dorso de un documento que siempre ha estado en su poder, hace fe en todo lo favorable al deudor, no al acreedor, al deudor. Y ese mismo valor tendrá la nota escrita o firmada por el acreedor a continuación, al margen o al dorso del duplicado de un documento, encontrándose dicha copia en poder del deudor, ¿no? Tema de materia comercial, tema de endosos, pero obviamente tiene que aparecer en ese ejercicio, digamos, si se trata de títulos valores, pues la aceptación inequívoca del deudor, ¿sí? Y el dorso, margen, a continuación, el del acreedor también para que tenga esa validez. Viene a ser más o menos como todos los nosotros conocemos aquí de los otros CIS para otro tipo de documentos a los del título valor. Vea que se aceptan. Es más, ustedes han visto y conocen los formatos y en la mayoría de ellos encuentran en la parte final del contrato el espacio para otro CIS. Y un otro sí que es una aceptación por parte de los contratantes de una modificación de ese documento original. Pero claro, ¿qué exige? Que tenga el aval, la aceptación, el consentimiento inequívoco de los que están participando, ejemplo, comprador y vendedor. Pero es de total recibo en Colombia que si se cumple con esa formalidad, están haciéndolo de común acuerdo, están expresando su voluntad y es permitido. Los documentos ad substantiam actus, el 256 que nosotros lo vimos en esta primera parte el martes pasado en la clasificación. La falta del documento que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato no podrá suplirse por otra prueba. Entonces este se atañe directamente a todo el tema en el cual estamos transcurriendo, que es el medio de prueba, porque estamos diciendo, y allá colocábamos el ejemplo cuando hablábamos de estos documentos ad substantiam actus, la parte sustancial que tiene que ver con lo sustantivo. La enajenación de los bienes en Colombia, de los bienes inmuebles, exige
que se eleve a escritura pública ese acuerdo de voluntades y además que se registre. Entonces, por eso es que si usted va a iniciar una acción en torno a la enajenación o al problema o al conflicto que se haya presentado en la enajenación de un bien inmueble y no puede hacerse la escritura pública, no tiene la escritura pública, no existe la escritura pública, usted no puede decirle al juez, o bueno, no es que no pueda, pero si usted le dice al juez, señor juez, no poseo la prueba documental, pero entonces hágame el favor y me decreta estos 3 testimonios. No, que ahí es muy clarito el 256 que dice que esos documentos no se pueden suplir por otra prueba. Y no quiere decir, porque les puede suceder que, ejemplo, se pierda la copia de la primera escritura pública, porque puede ser, y es más, es hasta común, que en algunas ocasiones a las partes se les pierdan o no las consigan, pero conocemos de todo el protocolo de las notarías, por lo tanto uno puede entonces hacerse otra vez o exigir nuevamente, pagando eso sí las expensas, la primera copia de la escritura pública porque allí reside. Entonces tiene, digamos, como ese blindaje, esa garantía para no dejarlo, que simplemente las partes por descuido, por un fenómeno de fuerza mayor, pierdan el documento y no haya nada que hacer. Claro, lo que pasa es que se alarga el tema porque tocaría hacerse primero la escritura pública, pero lo que sí nos queda claro y nos tiene que quedar absolutamente claro es que si es un documento ad substancia en actus que el legislador ha dispuesto que sea así, no lo podemos nosotros suplir con ningún otro medio de prueba. O sea, ¿cuál es el único que nos sirve? La prueba documental con el lleno de las formalidades. El alcance probatorio del documento público, el 257. Este constituye plena prueba, aún respecto de terceros, es decir, los cobija, de todo lo que consigna en él el servidor público. Dice que tiene esas características, ¿no? Tiene que ser, provenir, tener origen en el servidor público en ejercicio de sus funciones. Eso ya lo vimos también, en ejercicio de sus funciones. O sea, no solo está reconocido como servidor público porque tiene que ser esa calidad, sino el segundo evento que sería que esté en ejercicio de sus funciones. No es per se, porque es relativo. Se pueden demostrar que incurrió en falsedad ideológica, por ejemplo, incluir una fecha distinta a la real. Bueno, pero esto ya sería otra ocasión. No quiere decir que per se ese documento no se pueda atacar. A eso es que se refiere en esta última parte. Por eso hablo yo de que es relativo, porque usted lo puede tachar por falso, claro, así sea un documento público. Obviamente, como igual pasa en los documentos privados, probándolo. Mientras el alcance de los documentos privados, declaraciones que hace el servidor público hacen fe de su contenido respecto de cualquier persona, mientras las declaraciones de particulares constituyen plena prueba solo contra sus autores. Digamos que seguimos en el camino que es para los privados exclusivamente interpartes. Entonces miren que el alcance probatorio para los públicos sí alcanza, cobija, llega hasta los terceros. En los privados ya saben ustedes que no. El 261, y es un tema también comercial, documentos firmados en blanco con espacios sin llenar. Se presume cierto el contenido del documento firmado en blanco o con espacios sin llenar. Se pueden encontrar, se encuentran, digamos que en la actividad comercial, financiera, sobre todo en Colombia, en temas de préstamos por parte de estas entidades financieras, se suscriben, y mire que están amparados acá por el 261, pagarés en blanco, y encontrarán ustedes que en la entidad financiera no solo a usted que vaya a pedir el préstamo o a su cliente le hacen firmar para hacerle el préstamo, le exigen firmar el pagaré, sino que además hay un documento anexo en el cual usted está autorizando que si se presentan las circunstancias, la entidad financiera pueda llenar esos espacios en blanco. Y es muy común, ya les digo, por parte de esas entidades. No lo hace solo con el tema de las entidades financieras, pero es el más común, digamos, entre nosotros en Colombia. Entonces usted se encuentra el documento firmado en blanco. Pero cuando arriman esas entidades financieras porque inician la acción ejecutiva, este tipo de procesos se encuentra ustedes que allegan no solo el pagaré, sino el documento, el pagaré diligenciado, claro, por ellos. Usted lo está autorizando.
sino la carta, una carta de autorización para llenar esos espacios en blanco. Y usted después, entonces, con base en este artículo, no puede alegar, no puede argumentar que usted no participó, que lo llenaron sin tener en cuenta o sin haberlo llamado, porque usted ya lo había autorizado. El 262, los documentos declarativos emanados de terceros. Pues en el Código General del Proceso le da a este documento el mismo tratamiento que le da a los testimonios extraprocesales recibidos sin citación de la contraparte. Aquí de que estamos hablando, documento con el mismo contenido probatorio de lo que vimos nosotros en los testimonios que se pueden hacer extraprocesalmente, sin citación de la contraparte, o sea, prueba siquiera sumaria, pero ya no haciendo alusión a los testimonios, sino a los documentos. Y es el mismo tratamiento procesal, y tenemos que decirlo así, el mismo tratamiento probatorio. Saben ustedes que simplemente se aporta, porque es prueba siquiera sumaria, eso también ya lo tenemos claro, porque hemos lo repetido muchas veces. Obviamente que hasta ahí se aporta y se acepta como prueba sumaria, pero indiscutiblemente en el desarrollo del proceso vamos a tener el momento de la práctica de la prueba, y allí es donde entra la contraparte y podría atacar este medio de prueba igualito como lo explicamos allá en los testimonios. El juez lo apreciará sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación, ¿sí? Está dentro de la posibilidad del ejercicio del derecho a la defensa, y así lo podrá manifestar. La procedencia de la exhibición de documentos. Pues la parte que pretende utilizar documentos o cosas muebles que se hallen en su poder o en poder de la contraparte o de un tercero deberá solicitar en la oportunidad para pedir pruebas que se ordene su exhibición. Entonces miren que, obvio, si usted lo tiene, ¿cuál es su deber? Si es un documento o es una cosa mueble, allegarlos. Y lo decíamos, era una parte de la cápite de pruebas y la cápite de anexos, porque usted lo aporta y entonces ahí estará solicitando, ¿cierto?, que se tenga en cuenta ese documento, pero como usted lo tiene en su poder, pues lo allega con la demanda. Este 265 habilita ese tema cuando no está en su poder o lo tiene un tercero, que no es solo la contraparte. Entonces usted ahí, ¿qué hace como interesado? En la oportunidad para pedir pruebas, que será, y saben ustedes que es estrictamente con la demanda, en el acápite de la demanda, pues usted dentro de sus solicitudes, en tratándose de la prueba documental, le va a decir al juez que no está en su poder, que está en el poder de tal persona, que por favor se exhiba en su debido momento procesal. ¿Que dónde va a ser? Cuando se practique la prueba, porque si usted la solicitó y el juez encuentra que usted tiene razón y efectivamente no está en su poder y para usted fue imposible allegar ese documento, pues entonces decreta ese medio de prueba. Como estamos hablando de documento, ¿en qué consiste que decrete el medio de prueba? Que va a culminar a la parte o al tercero que cuando estén en la audiencia de práctica de pruebas, pues lo exhiba. Ya en el trámite de la exhibición de documentos, entonces, ¿qué requisitos? Pues debe expresar los hechos que pretenda demostrar como para todo medio de prueba. Afirmar que el documento no está en su poder, lo decíamos, tiene que decir al juez porque si no usted lo aportaría. Y la clase de documento y su relación con los hechos. Entonces, la importancia, el hilo conductor que existe y por qué es importante. Ahí van todos los requisitos: útil, conducente, pertinente, ese medio de prueba, y por eso usted solicita que se exhiba. Si es así, el juez ordenará la exhibición en la respectiva audiencia, lo decíamos, y si es un tercero el que tiene que exhibirlos, se le notificará por aviso y se le culminará para que se haga presente, porque la parte será suficiente, es apenas obvio entendible, que notificado por estado o en estrado, no importa, dependiendo que la actuación sea escrita oral, pues ya queda vinculado y ya está obligado. El tercero, como no es parte en el proceso, pues es ajeno, por eso es que se le notificará o se le tendrá que notificar por aviso. La renuencia y oposición a la exhibición, ¿cómo se castiga? Ya dimos todo ese primer paso, ya está debidamente solicitada, decretada, y el juez la encuentra que cumple todos los requisitos. Entonces se puede oponer, pero si no le prospera y se prueba que el documento está en su poder, se tendrán por cierto los hechos. Viene la consecuencia jurídica de que efectivamente, con todo y que se oponga, porque el derecho a la defensa está garantizado, pero no le prospera
y si se puede probar que está en su poder, se tendrán por cierto los hechos. Si no admite prueba de confesión, ya lo hemos venido viendo también, pues obviamente que el castigo no podrá ser que se tengan por cierto los hechos, se apreciará como un indicio, ya lo vimos, y se catalogará porque el juez siempre que se encuentre con los indicios, ya lo sabemos también, los tendrá que clasificar, ¿cierto? ¿Qué tipo de indicio es? Cuando sea un tercero quien se opone o se rehúsa sin justificación, porque lo decíamos que puede ser la contraparte o puede ser el tercero, sabemos también al tercero no le puede traer consecuencias jurídicas, entonces nada de tener ciertos los hechos, nada de indicio. Allí, pues la multa, que variará entre 5 a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y pues ya sabemos, ahí el juez no le sirvió ese medio de prueba, se tendrá que valer en los otros, y castigará a ese tercero, pues con la respectiva multa. La exhibición de libros y papeles de los comerciantes. También un derecho que le asiste a las partes, se puede de oficio o a petición de parte. Miren que aquí es importante que el juez puede ser el que encuentra que efectivamente esos libros o esos papeles de los comerciantes le son necesarios, en principio la necesidad de la prueba, para él llegar a su cometido del fallo, pues él puede de oficio pedir esa exhibición. Se limita a los libros o documentos que tengan relación necesaria con el objeto del proceso. Digamos que este es de perogrullo, claro, ¿cierto? Porque tiene que guardar relación íntima pues, con los hechos. Los otros no le interesarán al juez y no tendrá por qué llevarlos allá. El comerciante que no los presente, viene la sanción que ha sujeto a los libros que presente su contraparte y esos se tendrán por ciertos llevados en forma legal y no se admite prueba en contrario. Se le ha dado la oportunidad de defenderse, de ejercer el derecho a la defensa, y si él opta por esa actitud de no presentarlos, pues se tendrán como aportados y debidamente autenticados, y el medio de prueba adquiere toda su relevancia. El ejercicio del derecho a la defensa a la tacha de falsedad, que es, digamos, lo que existe en el ámbito jurídico colombiano contra el documento como mecanismo de defensa. Entonces, la parte a quien se atribuye un documento afirmándose que está suscrito o manuscrito por ella podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda si la acompañó a esta. Claro, porque si no está el documento, pues tendremos que esperar la audiencia. Pero si está ahí, si está aportado, como damos el ejemplo ahora rato, pues él simplemente, ¿qué va a hacer? Entonces lo podrá tachar de falso, no solo por la firma, sino por el contenido o por las dos, ¿no? Y en los demás casos, ¿cuáles son los demás casos? En aquellos donde no lo pudo aportar con la demanda, entonces en la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba, pues sabemos que allí será el momento de ejercer ese derecho a la defensa, estamos diciendo la tacha de falsedad. Es compleja, es muy común, esto terminamos y termina este medio de prueba documental el trámite de esa tacha de falsedad que está consagrado en el artículo 270. Entonces, estos 5 pasos. Primero, quien tache el documento deberá expresar en qué consiste la falsedad y pedir las pruebas para su demostración. No se tramitará la tacha que no reúna estos requisitos. Claro, no es simplemente, eso no es mío, eso no es mío. No, tiene que ser preciso. Esa no es mi firma, ese contenido, y dar la explicación en la cual usted está promoviendo la tacha. Una vez obtenido eso, pues cuando el documento tachado de falso haya sido aportado en copia, el juez podrá exigir que se presente el original, porque ahí ya va a tener pues ese reto. Entonces el juez ordenará a expensas del impugnante, o sea, el que está tachando, la reproducción del documento por fotografía o cualquier otro medio que sea fidedigno, y dicha reproducción quedará bajo custodia del juez. Porque llegamos, miren que aquí es el caso cuando hay una tacha. Y cuando se presenta una tacha de falsedad, miren que siempre hay una suspensión del proceso, por obvias razones, ¿no? Porque vean que si está en vivo el documento, y ese es el que va a establecer si hay lugar a la acción, a que prospere o no la acción, pues miren que es fácil entender que hasta que eso no se resuelva no se puede seguir adelante, porque tendrá que haberse resuelto la tacha para que el juez pueda decir, efectivamente, este documento guarda todo el contexto legal y jurídico para esta acción, se presume auténtico y está bien aportado, no prospera la tacha, entonces ahí ya puede decir, listo, nos apoyamos en el documento. Pero piensen en el ejemplo contrario, que prospere la tacha,
Entonces, si prospera la tacha, pues obvio que quien inició esa acción tiene que ser castigado, porque el documento fue manipulado y por lo tanto, pues a este llegaría la tacha. Digamos que tiene también que apreciar y saber cuándo se promueve una tacha, hay que esperar a resolver la tacha. Miren que aquí yo no me estoy metiendo con quién tiene la razón, porque eso será objeto del proceso. Pero lo que sí no pueden dudarlo es que mientras haya una tacha de por medio hay que esperar que se resuelva a favor de quien se resuelva, porque de lo contrario pues no podría hacer nada. Por eso se presenta una prejudicialidad, que en el fondo es una suspensión del proceso mientras se resuelve. De la tacha se correrá traslado a las otras partes para que presenten o pidan pruebas en la misma audiencia. El derecho a el principio de la bilateralidad de la audiencia, pues obviamente que ahí se establece. Surtido ese traslado se decretarán las pruebas y se ordenará el cotejo pericial de la firma o el manuscrito o un dictamen sobre las posibles adulteraciones. Claro, necesitamos de esos otros medios de prueba para determinar que generalmente, ¿cuál es? Si hay tacha, pues el dictamen pericial, tenemos que un experto que haga ese cotejo y determine efectivamente, ejemplo, si esa es la firma o no, si se adulteró o no, y lo mismo con el contenido. Entonces allí la prejudicialidad se da, y lo que les venía comentando, esperaremos toda la actuación de los expertos, en este caso de los peritos, grafólogos, que tienen su nombre puntual, para que determinen quién tiene la razón, si es cierto y si hay lugar a que prospere o no la tacha. Los procesos de sucesión, la tacha deberá tramitarse y resolverse como incidente y en los de ejecución deberá proponerse como excepción. Entonces, digamos que es un tema eminentemente procesal, que fácilmente lo dispone. Procesos de sucesión, los procesos liquidatorios, un incidente. Y ya saben ustedes cómo se promueve un incidente, cómo prospera el incidente, ¿cierto? Alguna situación anexa al proceso original, pero obviamente que también conlleva a que se debe esperar a que se resuelva la tacha. Y en los ejecutivos se propone como una excepción, ejercicio del derecho a la defensa, entonces una excepción, claro, de fondo de mérito, porque no está consagrada simplemente como la previa, es una excepción indiscutiblemente de fondo de mérito en el cual usted la propone como ese tipo de excepciones, con la contestación de la demanda, haciendo uso del ejercicio del derecho a la defensa. El trámite de esa tacha pues terminará cuando quien aportó el documento desista de invocarlo como prueba. Puede terminar así, o sea, de dos maneras. O termina aquí de manera excepcional, cuando quien aportó el documento desista de invocarlo como prueba, obvio, porque no va a tener relevancia jurídica y después no tendrá que entrar en la etapa de valoración a tenerlo en cuenta, o cuando se resuelva, que en la prejudicialidad pues se establecerá quién tiene la razón y si hay lugar a que prospere la tacha. De esta manera entonces damos por terminado el capítulo 7 alusivo, ¿cierto?, al medio de prueba documental con todas sus vicisitudes. Quedamos entonces pendientes para los dos medios de prueba que efectivamente nos hacen falta, nos faltarían para terminar nuestro contenido programático.